Bien amigos, seguimos con más de Latinoamérica en vivo y el presidente Lenín Moreno decretó toque de queda en zonas estratégicas de su país. Esto con el fin de acabar con las manifestaciones en contra de su gobierno, las cuales asegura son culpa del expresidente Rafael Correa. También ha hablado de Nicolás Maduro, quien desde Bélgica exigió un adelanto de elecciones y se propuso como candidato a las mismas. Esto Rafael Correa. Esta noticia prácticamente se mantiene en desarrollo. Para ello vamos a entrevistar al politólogo Osvaldo Moreno, porque como saben la noticia se mantiene en desarrollo. Ya dijimos algunas de las noticias en la última hora de la tarde y al mismo tiempo mostramos imágenes cortesía del país de lo que está aconteciendo a esta hora. Le doy la bienvenida a Latinoamérica en vivo y comienzo preguntándole cómo ve la situación, visto que ahorita mostramos imágenes del país en donde se pueden ver a bastantes manifestantes en las calles de Ecuador y pareciera que no hay todavía una solución muy próxima o corta o a largo o a corto plazo, quiero decir, para que estas manifestaciones cesen. Bienvenido. Buenas tardes, un gran saludo a la distancia, un abrazo, gracias por la oportunidad. Efectivamente, el Ecuador pasa por un momento que por lo menos no se veía quizás desde hace más de 10 años, en el cual los indígenas han tomado el protagonismo de las protestas, digamos, de índole antigubernamental. Esta serie de protestas se han ampliado a nivel nacional. En Guayaquil hay sectores o muchos sectores que están a favor del gobierno y básicamente estas protestas son producto de una serie de medidas de acuerdo a las exigencias que hizo el Fondo Monetario Internacional al gobierno para efectos de recibir más desembolsos. Y dentro de esas medidas, quizás la medular, creo yo, fue el retirar los subsidios de los combustibles. De esos combustibles pensaría yo que el problema medular es el retiro del subsidio del diésel, que tuvo una elevación de casi el 200%, y tomando en cuenta que la transportación pesada, la transportación de pasajeros, en su mayoría utiliza este combustible, y eso indudablemente ha generado un alza en los pasajes, un alza en los fletes, y se podría reflejar en medidas inflacionarias. El gobierno no ha dado su brazo a torcer, tampoco los manifestantes, y por lo pronto no se ve, salvo ciertas conversaciones y negociaciones con sectores, todavía no vemos, digamos, que el país vuelva a la tranquilidad. Entonces, porque incluso quiero preguntarle cómo toma las declaraciones de Rafael Correa, que además dice, si pudiera lanzarme a la reelección como candidato, quiero decir, o nuevamente a los comicios en Ecuador, lo haría sin problema, y además de ello, también se habla de Nicolás Maduro como uno de los causantes de lo que está sucediendo, a pesar de que él ayer negó esta situación. Bueno, digamos que parte de los actores políticos o el actor político que vendría a ser el que más que promover, el que difunde o respalda estas marchas, uno de los actores políticos vendría a ser el correísmo. El gobierno, dentro de su retórica, dentro de su comunicación, lo ha puntualizado, estigmatizado como el enemigo a vencer. Es decir, hoy salía el vicepresidente de la República diciendo que los correístas odian al Ecuador y cosas así por el estilo, ¿no? Están instaurando un mensaje en el cual este enemigo, digamos, este cuco, este monstruo vendría a ser el correísmo, pero estas protestas no tienen solo actores de parte de ese gobierno o de este partido, sino también hay muchos actores sociales y también muchos vándalos que se han introducido en las protestas, lo cual ha generado desmanes, saqueos, y eso es bastante preocupante porque denota la falta de control de la fuerza pública bajo la situación. En cuanto a el traslado de Lenín Moreno nuevamente a Quito, la capital de Ecuador, ¿qué información maneja? ¿Se trasladó de Guayaquil otra vez a Quito, como se está ya diciendo desde tempranas horas de la tarde? Esta es una situación inédita, no teníamos un traslado de la capital desde el siglo XIX, es una situación bastante atípica y de alguna forma también eso demuestra el apoyo que tiene de los sectores empresariales, de los sectores de los gremios que están con su base en Guayaquil y que de alguna manera, y también dirigentes como Jaime Nebot, Guillermo Lasso, que están respaldando y sosteniendo, pensaría yo, el gobierno en ese sentido, ¿no? Y también es producto o es uno de los síntomas de la ausencia de liderazgo que tiene Quito. Quito hace bastante tiempo que no presenta un liderazgo a la nación y ante esa ausencia de liderazgo pueden dejar la capital, digamos, por un lado irse a establecer en Guayaquil. Es importante para también saber qué cree que ha pasado a nivel internacional. ¿Falta apoyo? ¿Considera que está siendo correcto? La ONU sí ha apoyado, indudablemente, la OEA también, pero otros países, ¿falta pronunciamiento o por el contrario están expectantes para ver qué pasa? Yo pensaría que las partes van a tener que ceder en cualquier circunstancia de negociación.
las partes tienen que ceder. Hay muchas propuestas en ese sentido. El gobierno ha manifestado que está abierto al diálogo. Ayer declaró el toque de queda para ciertas instalaciones gubernamentales que habían sido producto o están vulnerables a desmanes. Pero como le manifiesto, creo que la única vía es el diálogo, y en ese diálogo las partes van a tener que ceder, porque indiscutiblemente el subsidio de los combustibles, que ha sido una de las banderas sobre todo liberales, digamos, en las políticas de políticos de tinte neoliberal, una de las banderas que ellos manifestaban, o una de las aspiraciones, era terminar con estos subsidios, pero también el impacto social es muy fuerte, tomando en cuenta la cantidad de personas que ganan el sueldo básico acá en nuestro país. Entonces, en ese contexto, al margen de lo que pueda decir la OEA, la CIP, la ONU y los países vecinos, creo que es una solución que deben de dar los ecuatorianos, y desde mi punto de vista la única alternativa es el diálogo. Se había hablado ayer de que el presidente mantenía así contactos o por lo menos miembros del Ejecutivo con una delegación de los indígenas. ¿Por qué cree entonces que no se ha llegado quizá a una solución, o se vislumbra ya cuando vienen conversando desde hace ya varias horas? Mire, es bastante irónico que el enemigo número uno, o el enemigo principal del gobierno, que es el correísmo, fue quien debilitó, en este caso, a los indígenas. Los indígenas, como actores sociales, uno de los momentos o uno de los instantes políticos en que fueron desarticulados o se les mermó su capacidad de gestión o de acción fue durante el correísmo. Ese correísmo, de alguna forma, durante la corrupción del gobierno, debilitó a los actores sociales, entre estos a los indígenas. Y ese debilitamiento de los indígenas de una forma se refleja. Yo hubiera pensado que una circunstancia como esta, en los 90 o a principios de este siglo, le hubiera costado el cargo al presidente hace bastante tiempo. Hoy en día estos movimientos sociales no tienen la misma capacidad de articularse ni movilización que tenían antes, y en parte Correa tuvo mucho que ver en ese sentido. Entonces, de alguna forma, este enemigo, este cuco, este monstruo que tiene el gobierno entre ceja y ceja, de alguna forma es quien también lo terminó beneficiando al no tener la misma capacidad de reacción o poder de organización estos movimientos sociales. Mientras usted está hablando con nosotros, tenemos también imágenes en momentos de lo que está aconteciendo en este país en cuanto a las manifestaciones se refiere. ¿Cree que definitivamente esta solución se pueda dar en pocas horas o no? Esa sería una de mis preguntas. Y la siguiente, ¿cómo ve la población lo que ha dicho Rafael Correa? ¿Hay ya por lo menos una primera evaluación de lo que puedan haber dicho sobre las declaraciones que él dio desde Bélgica? Bueno, yo pensaría que hay que también tener en cuenta un factor, ¿no? Para ustedes que no están en el Ecuador, tomemos en cuenta que el día viernes es feriado nacional obligatorio, establecido mucho antes de las protestas. Es decir, el día de hoy es el 9 de octubre, es el aniversario de la independencia de Guayaquil, la ciudad más grande, el puerto principal, donde la sede del gobierno está establecida en este momento. Y ese feriado arranca el día viernes. Digamos que mañana vendría a ser el último día hábil. Entonces pensaría yo que deberían apagarse, deberían calmarse un poco las cosas por el feriado, ¿no? Pero lamentablemente en estos temas, en los temas de las convulsiones sociales, uno sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. En el otro caso, me parece también que hay mucho que analizar, sobre todo por la ausencia en la conducción de la Policía Nacional en materia de la seguridad, del Ministerio de la Seguridad, etcétera, porque no han sido los indígenas ni los manifestantes, sino bandas organizadas que se han dedicado a los saqueos de una forma terrible. Usted ve a gente que saquea la farmacia de su esquina, el TIA, que es una cadena aquí, digamos, de centros comerciales, siendo saqueadas, en algunos casos, no en todos, por gente cercana. Entonces, esa convulsión se ha dado desde las mismas ciudades, ¿no? Y en ese contexto, el caos, obviamente, está cerca, y creo, insisto yo, que la única vía es el diálogo, la única vía es la negociación, y ojalá las partes cedan. En algo van a tener que ceder, si no, no le veo salida a la crisis. Esperemos que se dan, porque la idea es que ningún país del continente ni del mundo en general tenga problemas. Lamentablemente los ciudadanos quieren hacer mucho, pero a veces cuesta porque la solución no está en manos de todos. Sin embargo, la palabra sí, eso es algo que pueden aplicar muchos, y ojalá las autoridades de Ecuador y también los indígenas lleguen a un acuerdo. El diálogo siempre debe prevalecer ante cualquier cosa para tratar de resolver las diferencias. Le doy las gracias por estar con nosotros en Latinoamérica en Vivo. Un abrazo, muchas gracias.
Nuestro invitado es el politólogo Osvaldo Moreno desde Ecuador y justamente hablando de este tema vamos a despedir con imágenes del presidente Lenín Moreno llegando a Quito. Allí tienen el tuit, dice: en Quito recibí el reporte de que las marchas se desarrollan con normalidad. Hermanos indígenas, me alegra que hayan separado de sus manifestaciones pacíficas a los elementos perniciosos y qué grato es anunciar que los diálogos ya empiezan a dar frutos. Numeral Ecuador, países de paz, y allí lo ven justamente llegando a Quito. Bueno, la imagen es más que elocuente, ahí está en silla de ruedas y bueno, buscando la solución a la crisis que está enfrentando su país. Con esto despedimos por el día de hoy Latinoamérica en Vivo, allí reunido con gente y miembros de su gabinete. Bueno, atentos porque esto es una noticia en desarrollo. Recuerden que pueden ver este programa, si lo desean otra vez, a través de la galería On Demand de Vivo Play y sintonizarnos vía YouTube o por medio de nuestra audiencia en Estados Unidos a través de TV Venezuela. Soy Derek Blanco, despido en nombre de todo el equipo. Cuídense mucho y tengan feliz noche. Chao.